Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión ya número 5, que tiene dos partes. La primera, vamos a continuar con la exposición de los grupos, y la segunda haremos una exposición temática sobre arte y arquitectura como expresión de las formas simbólicas. También vamos a exponer las funciones de la conciencia humana y el sentido, la importancia de la filosofía de la cultura. Esto es lo que tenemos para hoy. ¿Se está escuchando bien? Sí, arquitecto, Sí, buenas tardes. escucho, profe. Bueno, a ver, un aviso para navegantes. En la aula virtual hay 36 estudiantes matriculados. Hemos hecho grupos de 5 personas y en este paralelo tenemos 6 grupos. Faltaría un grupo más para tener un grupo, 7 grupos y el último grupo de 6 estudiantes. Pero no se reporta nadie, nadie dice nada. Ya estamos haciendo un trabajo. Quisiera que los estudiantes que no están en grupo se manifiesten y al menos digan, soy fulanito de tal y estoy en el curso, ¿qué debo hacer? Es una responsabilidad de los estudiantes. Entonces, como no hemos nombrado tampoco el coordinador o la coordinadora, no podemos hacer esas conexiones. Entonces, por favor, organizarse. Sobre todo, quienes no están con grupo, es importante que formen un grupo porque a lo largo del curso mandamos trabajos individuales, trabajos grupales, y si no hacen, pues no van a tener evaluación. Entonces es como que si no estuvieran asistiendo. Entonces, por favor, quienes están matriculados, no tienen grupo. A ver, María Daniela Lascano, adelante. Arqui, yo aún no tengo grupo porque, o sea, por el cambio de paralelo. Porque yo antes Antes sí, estaba en otro sí, horario. Ajá. ya. Entonces, tendrías que conformar un grupo para poder hacer los trabajos, porque si no es como que eh, solo la asistencia presencial y nada más, y eso no es así. Entonces, por favor, si te conectas con otros compañeros, compañeras y forman un grupo. Porque ahora mismo ya tenemos un trabajo y ese grupo ni existe ni tiene tema. Bueno, esta es la responsabilidad de ustedes. Yo les comento lo que hay. Entonces, en la sesión pasada, que estaba muy interesante, el grupo 2 se quedó un poquito a medias en su exposición. Vamos a poner una regla para las exposiciones. 15 minutos como máximo, por favor, 15 minutos. Tratar de sintetizar, decir lo más primordial, lo que les ha llamado la atención, lo que tiene relación con la carrera y exponerlo para que el resto de compañeros lo puedan también conocer y por supuesto, pues aprender. Entonces, empezamos con esta primera parte. Grupo 2. Habían presentado John, los dos John, John Nieto y John Montero, también Melanie, y yo no tengo registrado ni a Francis ni a Daniel Villarreal. ¿Tienen algo que comentar, añadir 5 minutos, por favor?
¿Están Sí, por ahí, buenas Francis? tardes. Sí, aquí estoy. Por favor, tienes 5 minutos con Daniel, me parece, para que logren exponer y yo ya les registro como parte de la exposición y la presentación del trabajo. Ya, Adelante, por favor. ya. Nos quedamos en esta parte donde también tenemos las raíces de ruling, las cuales Ya, también tienen, en estas encontramos con sus correspondientes pictogramas y su posición en el cuadrado semiótico de Marshall y Harrod. Y a ya, esta codificación y desciframiento se llevan a cabo en los ritos y mediante los cuatro elementos de los ritos: kinéticos, gráficos, cromáticos, instrumentales y fónicos. Ya, puedes cambiarle, por favor. Ya, y según estas claves, Harrod lee la piedra roseta como un himno, el cual dice que rompe tu cascarón, sal de él, vuelve de nuevo a la vida, toma forma, florece y ramifícate, con una vida fluida y exuberante, y luego sigue el ondulante movimiento vital, conocedor de los peligros, y llénalo con toda la energía vital del espíritu telúrico. Ya, también, puedes cambiar, por favor. También encontramos que dentro de la misa católica, en los versículos 53 y 58 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, se puede intercambiar la palabra oso por las palabras yo y mí, y se puede transcribir también mediante el mismo tipo de pictograma siguiendo la misma secuencia. Por ejemplo, en el versículo 53 nos dice, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. O en el versículo 58 nos dice que este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Ya, y a esta versión del sacrificio del oso, de la misa católica y de la ceremonia del siuk de fumar la pipa, se puede transcribir en un mandala de la siguiente manera, donde los pictogramas A son el cuerpo sacrificado, carne, sangre, animales y planta. El pictograma I sería la acción de sacrificar, romper, separar, quemar, comer, beber, etcétera. El pictograma O, la vida viene del cielo a la víctima sacrificada y pasa de la víctima sacrificada a los que participan en el sacrificio. Y por último, los que participaron en el sacrificio y comen, beben o fuman de la víctima, viven con la vida que viven del cielo y van al cielo con este en el cielo. Ya, tenemos la parte 3 donde nos habla la representación del cosmos, emergencia del nous y del logos. Puedes cambiarle, por favor. Ya, tenemos que si se toma el cuadrado semiótico como una clave para un lenguaje performativo, como si toma el cuadrado lógico como una clave para un lenguaje predicativo, en cualquier caso podemos establecer los valores y correspondencias lógicas a los pictogramas. Por ejemplo, el pictograma pareció la A, tenemos el elemento originario, el pictograma elegido parecido a la I, el crecimiento, diferenciación y división de los elementos originarios. En la O, dispersión y recombinación de las partes del elemento originario. En la E, la formación de un nuevo elemento que tiene nuevas formas y cualidades. Ya. Tenemos que también se puede interpretar así la piedra roseta, el cuadrado de Marshall-Harrod, no solamente reproduce performativa y describe predicativamente los momentos claves de todos los ritos, sino también de todos los procesos naturales, inorgánicos y orgánicos, también los mentales, y se podría representar como un mandal especialmente fecundo y pone de manifestación la emergencia de eso de los filósofos que han llamado desde hace mucho tiempo logos. Más en concreto, el logos desde el trascendental o los trascendentales del ser. Los trascendentales de ser son los modos en los que se puede establecer diferentes diferencias respecto de un punto de partida
y por lo tanto los modos en que se puede darse una secuencia temporal de procesos reales de una diferencia ideal del procesos intelectuales. Ya. Tenemos también otra vez la secuencia A, I o E, que corresponde en el mundo inorgánico con la secuencia de elemento inicial, con la A, ruptura y dispersión, y descomposición y recombinación, la O, y emergencia de un nuevo ser, la E. También se refiere a lo orgánico, igual siguiendo la secuencia A, I o E, que corresponde al proceso de reproducción sexual, donde el óvulo y el esperma son A, ruptura y dispersión de sus elementos Y, la recombinación de genes O y emergencia de un nuevo ser que se forma en una nueva vida, la E. También podría ser que corresponde al proceso de nacer, crecer, reproducir y morir. Ya. Y tenemos que esta no es la única forma en que la filosofía expone los trascendentales de ser. En otras cosas, porque la historia de la filosofía es una historia de discusión sobre los trascendentales de ser. Por eso no se puede dar en cualquier comienzo. Por eso precisamente se puede pensar que el mandala primitivo no solamente es el origen del lenguaje y del arte humano, sino también como pensó Marshall de la ciencia, puesto que las relaciones entre proposiciones, una vez determinadas, cuantitativa y cualitativamente, dan como resultado los valores de verdad y falsedad propios de la mente y del lenguaje humano. Gracias. Gracias, Francis. Bueno, eh, A mí, arquitecto, todavía me falta. Si Daniel, es que me puede dar un Daniel, tiempo, por favor. eh, O haznos un resumen de qué te, todos estos, estas lecturas, estas presentaciones que hablan del rito, del cuadrado semiótico, del mandala, de los pictogramas. eh, ¿Crees que todavía en la humanidad son perfectamente aplicables o son cosas del pasado que ya no debemos preocuparnos? ¿Qué te parece? yo creo que sí se tendría que tomar muy en cuenta, ya que esto nos ayuda a saber de dónde venimos y cuál fue nuestro pasado, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestras anteriores generaciones. Muy bien. También cómo surge la ciencia, el pensamiento, ¿no es cierto? El arte. No son cosas desligadas del pasado, forman parte de la esencia humana. Y para entender las cosas tenemos que saber esto. Y la importancia de la filosofía también, de los trascendentales del ser, etcétera. Entonces, de hecho, son cosas que todavía los ritos, por ejemplo, ahí la comparación del rito del oso, de la misa cristiana, de la pipa de la pipa de la paz, de los yugos, todos tienen elementos que forman parte de nuestro vivir y que si bien se han transmutado, se han transformado, son esenciales que el ser humano lo ha ido creando, recreando, porque son parte de la cultura. O sea, acuérdense, la cultura es algo que crea el ser humano, no es algo que está dado de por sí como lo está en la naturaleza. Y por supuesto, pues para nosotros que estamos en una carrera donde se ha dicho, necesitamos creatividad, imaginación, eh, también conocer cómo podemos resolver las cosas, diseñar. Todo esto de los pictogramas, los mandalas, pueden ser una fuente de inspiración. Bueno, gracias al grupo 2. Vamos con el grupo 3, por favor. Ya le compartimos pantalla. Adelante, por favor.
Ya, buenas tardes, compañeros. Nosotros Hola. vamos a exponer en el capítulo número 4. Puedes ponerle en la portada, por favor. Ya. El capítulo 4 es sobre el sistema cultural, sentido común y sistema social. Ya. El subtema 1. El subtema 1 se trata sobre el principio. En el principio era el poder. Ya. Aquí debemos tener en cuenta que el ser tenía 4 características principales. El ser como operativo, como activo, como energía y fuerza. Estas 4 características se resumen en una sola, que es el poder. Ya, el poder a su vez se divide en dos, el biológico y el comunitario. El biológico básicamente son las capacidades orgánicas que se actualizan en un ciclo temporal y el comunitario son las capacidades jurídicas que se actualizan mediante el reconocimiento y el autoconocimiento. El ser humano como eso tenía objetivo en aplicar los dos poderes para brindar un servicio a la vida biológica y social. Todo esto dependiendo del tiempo. Ya. La construcción del sistema social y de la identidad individual. Todo esto se inicia con la aparición del Homo sapiens sapiens y con el Big Bang cultural hace 50.000 años y se desarrolla como la diferenciación y el aumento de funciones. Por lo tanto, el proceso de diferenciación y aumento de las funciones es el proceso de diferenciación de las esferas de la cultura y el de distanciamiento del individuo respecto de su función o funciones. Este proceso de desarrollo es de la autoconciencia y la libertad humana, individual y social. A continuación, voy a explicar sobre 3 eras muy importantes que tenía el ser humano. El primero que es el Paleolítico. El Paleolítico se puede percibir como un proceso de construcción del sistema social, el sistema cultural y la identidad individual. Tiene como pensamiento que descubre, describe e identifica al ser humano desde el punto de vista de la vida, del principio que hace vivir. El proceso biológico-cultural. El segundo es el Neolítico. Se puede percibir como el periodo de aumento de la complejidad social, de diferenciación de las esferas de la cultura, como el periodo de diferenciación y distanciamiento del individuo humano respecto de sus funciones y tareas, como lo he explicado antes, como el periodo también de desarrollo de autoconciencia y su libertad. Tiene como pensamiento el estudio y el análisis del hombre desde el punto de vista de la categoría de sustancia, persona, sujeto, existente. Y por último, el posneolítico, que se puede percibir como un periodo en que las relaciones entre las esferas diferenciadas también cambian, como un periodo en que las relaciones neolíticas entre ellas se modifican profundamente. Bueno, yo les voy a hablar del subtema 2, que es sistema cultural y la concepción del mundo. Ya, a ver. Entonces tenemos que entender que la psique no inicia en la certeza como en los animales, sino que esta se sitúa en la perplejidad. La situación de los sapiens es la perplejidad. Su escenario está ubicado en un inmerso agujero que continuamente se llena y se vacía de vivientes. Como ya dijeron, los Homo sapiens tienen la obligación de comprender la realidad, que es la que los rodea, como por ejemplo el escenario, los actores, y aprender de las costumbres. La psique humana está dotada de gran intelecto y la perplejidad organiza las actividades para la supervivencia humana. El intelecto no necesita de límites, sino se pierde en lo infinito. Pásale, por favor. Ya, el pensamiento se pierde en su propia amplitud e infinitud, que inicialmente se percibe proyectándose en cosas reales. El saber y la comprensión necesitan un punto de partida, ya que el saber va adquiriendo poco a poco, por ensayo y error, o por imitación, o por impulsos. Los ritos, la danza y los elementos usados para todas estas actividades se dan cuenta de lo aprendido. Esto se lo conoce como cosmos. Ya, los sapiens poseen un tipo de sistema de ritos en una considerable proporción. Eso es lo que percibe el nombre de concepción del mundo. Ya, listo. Los símbolos sagrados se refieren a una ontología y una cosmología, a una estética o a una moral.
La organización de conceptos sobre lo real o lo real, sobre el cielo, la tierra, sobre lo limpio, lo ordenado, lo sucio, lo caótico, lo bueno, lo malo, resulta garantizada por las concepciones religiosas. Una concepción del mundo consiste en asignar categorías supremas de valoración que la filosofía designa como trascendentales. En la cultura, la sistematización reflexiva de correspondencia entre categorías, las cuales son sustancia viviente, cualidades de ellas, espacio y tiempo, y las trascendentales del ser, que serían lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo irreal. Listo, gracias. Gracias, Darío. Dentro del subtema 2 tenemos también un modelo de sistema cultural. ¿Esto a qué se refiere? Según Hertz, un concepto del mundo es un sistema unitario. Hay sistemas sagrados, los cuales son la ontología, la cosmología, la estética y lo moral. ¿Esto a qué se refiere? La ontología básicamente es lo real y lo irreal. La cosmología se trata sobre el cielo y la tierra. Cosmología. No es Cosmología. cosmología. Por eso, No es cosmología. cosmetología porque se No, confunde con... cosmología. Correcto, muy bien. Ya. La estética trata sobre lo limpio, ordenado o, que sería su opuesto, lo sucio o caótico. Y también lo moral, que va relacionado con lo bueno o lo malo. Cámbiale, porfis. Ya. Ahí podemos ver en breves unas imágenes para relacionarlo mejor. Cámbiale, porfis. Ahora, ¿cómo los sapiens se relacionan o tienen cómo emergen en ellos esos valores y nociones? Muy bien, todo esto se va relacionando en función que ellos tienen sus hábitos diarios. Ellos solían ir a cazar y todo eso. Y mediante eso, ellos generaban valores y nociones durante la caza o la captura del fuego y también en la fecundación de las hembras. Cámbiale, por favor. Ya. También, gracias al eje corporal, se establecen los adverbios de lugar y tiempo. Aquí, allá, lejos, arriba, todo eso. De esta manera, el sistema cultural se construye generando un mapa de lugares donde se sitúan. Esto es a lo que me refiero. En su cotidianidad, ellos realizaban actividades en donde ellos ya podían reconocer ciertas zonas en donde eran aptas para la caza, otras podían ser peligrosas, y en sí ellos ya iban conociendo, iban generando un sistema de cultura. En esta parte, ellos también ya iban relacionando lo que es arriba y abajo, y tenían como los valores en una superioridad, y las cosas malas, la muerte, todo ese tipo, era como lo malo, que se relacionaría con la parte de abajo. Cámbiale, por favor. Ya. Si relacionamos todas estas técnicas en un orden, todas estas actividades y saberes se disponen en un cuadro sistemático, se tendría como resultado este cuadro de 9 columnas y 5 filas. Ahí se puede observar muy bien los conceptos sagrados y por la parte como unos ejemplos y donde tendrían como cierto significado. Gracias. Muy bien, Carla, gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el sentido común. Bueno, el sentido común es lo que en una sociedad o cultura se considera lógico, razonable o obvio. Por ejemplo, las especies animales no pueden aprender cosas como matemáticas, físicas, conocimientos técnicos, pero adquieren conocimientos más primitivos como la caza, y todo esto a través de lo que es el sentido común, debido a que este dicta que para sobrevivir tienen que realizar estas actividades, las cuales son aprendidas a través de las experiencias. Ya. Algunas características de lo que es el sentido común es su naturalidad.
lo cual significa que las situaciones siguen su curso natural sin importar las anomalías. Por ejemplo, el día y la noche, no importa lo que pase, siempre van a suceder. Otra característica es que es práctico, lo cual significa que actúa dentro del sentido común. Actuar sobre el sentido común nos da practicidad en nuestras decisiones. Por ejemplo, el sentido común nos dice que hay que tomar siempre la misma ruta a nuestro destino. También es transparente, que significa que lo que sucede es justo lo que parece. Por ejemplo, si oímos agua caer en la calle y vemos que está lloviendo, justo eso está pasando. También es asistemático, lo cual se refiere a que el asombro por las anomalías, y un ejemplo podría ser un arco iris o la aurora boreal. Finalmente, la característica que tenemos es la accesibilidad, que significa que el sentido común es accesible para todos. Por ejemplo, todos podemos distinguir que es peligroso fumar en un bosque. Otras definiciones sobre el sentido común es que el conocimiento compartido por todos los individuos de una comunidad es el sentido común. El sentido común empieza a descomponerse a la vez que empieza a desarrollarse, lo que es la reflexión. También es una forma de comprender al mundo de manera individual y no necesariamente se refiere a un solo individuo, debido a que se puede referir a grupos de individuos, tal y como se le hace en el ejemplo que nos da el libro, sobre los ingleses y los franceses, que tienen un sentido común individual, pero si lo comparamos con el sentido común entre los europeos y los latinoamericanos, estamos haciendo un grupo, pero pensando en un sentido común individual. Y por último, otras dos definiciones sobre el sentido común es que es la manera de comunicarnos natural entre las personas y aprender nuevas experiencias. Gracias. Gracias, Kevin Andrés. Continuamos con el subtema sub 4, que sería sentido común y estructuración del psique humano en las etapas de la formación del habla. El sistema cultural, en su vertinaje objetiva, es de la concepción del mundo. En su vertinaje subjetiva, es el sentido común y la estructuración de la mente individual, en el recién nacido y en los primeros sapiens, como lo estaban comentando mis compañeros anteriormente. El desarrollo del pensamiento y del lenguaje se puede establecer sobre un modelo de poder, sobre un modelo de Popper y Eccles de 1977. Los lingüistas admiten que las más primitivas de la humanidad tendrían las siguientes características. Número 1, el lenguaje gestual acompañaría al oral. El número 2, que las palabras podrían representar significados más complejos de lo que es ahora habitualmente, al referirse a entidades más concretas específicas. Número 3, existirían muy pocos elementos de función gramatical, al principio ninguno. Número 4, el orden de las palabras sería básicamente icónico de la realidad, entre otras más. Aristóteles acuña el término psique y analiza y la concibe como el principio rector del organismo viviente, como motor del proceso embriológico y posteriormente de todos los sistemas metabológicos e inmunológicos. ¿Cómo se estructura el psique humano? Dividido en el contenido del psique humano en tres partes: el yo, formado por los pensamientos conscientes y presentes; el inconsciente personal, acuñado por Freud; y el inconsciente colectivo, formado por las experiencias de todos los seres humanos, es decir, las experiencias universales compartidas por la humanidad. El psiquis permite al organismo orientarse en el mundo, ya sea por reflejos cognitivos, sensaciones, percepciones de pensamiento, reflejos afectivos, emociones y sentimientos. La normalidad y locura, aunque la concepción de todo el mundo y el sentido común son ambas que produzcan en el otro y entonces tienen sitio un desajuste entre los dos. Cuando se crea un desajuste entre la verdad y el psique, lo más individual y mencionar que ha perdido es el sentido común, que se ha vuelto loca. Primitivos de los pueblos desarrollados del griego, hay dos palabras que solo existen en griego y en las civilizaciones derivadas de todo el mundo grecorromano. Necesita importancia aparte. El término fallecía del verbo moraino significa estar demente, hacerse el demente,
hacer intentos locos, herirse a él mismo y en el sentido pasivo quedarse estupefacto, atónito, deseo de mente por algo de la perplejidad completa hacia un animal o algún humano. Se las priva o sea, de frente a la situación de caos, completamente podría ser difícil distinguir a un demente de un cuerdo. La estructuración del psique empieza con la prefiguración de los momentos más viejos y principales del psique humano. Las raíces, la emergencia y la consolidación de los tipos humanos principales de la finalidad con este segundo grado. Se da uno más grande de la mayor diferencia entre los sistemas categóricos e instrumentales que se habla en todas ellas. Sí que es por igual equilibrada y establecen y favorecen igualmente a cada una de las maneras del ejercicio de la sabiduría, unidos por el Rendor del siglo XX que abordaba los fenómenos del estilo. A continuación, mi compañero. Adelante, gracias, David. Muy buenas tardes, profesor. El tema que me ha Emily, tocado ¿cómo estás? es sistema social e identidad personal. Siguiente, por favor. Ya. En esta parte del libro nos habla de la teoría de Durkheim sobre el totemismo, que esta teoría se refiere a que el totemismo fue una forma de representar el que éramos o el que somos en los grupos de las civilizaciones antiguas y hasta el presente. Continúo. Ya. Aquí una breve descripción que dice que Durkheim sostiene que el hombre se comprende a sí mismo y se define a sí mismo como grupo o como individuo por la participación que tiene en ese poder o fuerza suprema y que se designa con el nombre de tótem. De aquí la teoría del totemismo. El totemismo se toma más como un poder supremo y la identidad viene dependiendo a qué nivel de ese poder podamos acceder. Siguiente. Ya. El tótem viene por cualquier participación de poder sagrado que se encuentre en los elementos inorgánicos, vegetales y animales. Esto era en un principio. Y anteriormente se representaba de la siguiente manera, con un elemento cinético, o también podía ser un elemento gráfico cromático, un elemento instrumental y un elemento fónico. Nos ponía un ejemplo que decía que un oso cavernario significaba a un grupo de personas y un toro sentado a una sola persona. Continúa. Ya. Como dije, el tótem podía representar varias formas de poder e incluso hacían representaciones del tótem con distintas cosas, como para marcar lugares, tiempos, instrumentos, viviendas, bienes de consumo y valores de cambio, entre algunas cosas más. Por eso, en la teoría de Durkheim, se trata de que el tótem lo utilizaban para presignar y designarlo todo. Por eso tiene varias interpretaciones. Continúa. Ya. A pesar de que Durkheim hace numerosas comparaciones entre las sociedades totémicas y las sociedades modernas, a pesar de que hace una historia y genealogía que considera la sociedad y la unidad empírica de la especie humana como la verdadera sustancia de las creencias religiosas, se puede trazar una línea histórica del modo en el que el hombre se identificaba con el poder supremo y con determinadas participaciones del poder supremo. Como les dije anteriormente, el tótem representaba nociones como el maná en la civilización paleolítica. Posteriormente a eso viene con las nociones de Dios o de rey en las civilizaciones neolíticas y medievales, hasta llegar al presente, que un tótem se podría representar como el Estado y la ciudadanía. Continúa. Ya.
Refiriéndome al segundo tema o al subtema del sistema social totémico, feudal, cristiano y estatal, nos decía que al pertenecer a un grupo le confiere a un individuo el poder del grupo y lo identifica como miembro del grupo, con las capacidades y recursos implicados en él. Esos poderes son distintos en el grupo de los hombres y en el grupo de las mujeres. En cualquiera de las sociedades conocidas de la prehistoria y de la historia y posteriormente son distintos para cada una de las actividades que vayan a realizar. Eso se puede ver representado en ciertos aspectos que nos mencionaba en el mismo libro. Continúale, por favor. Ya, como les iba diciendo, en las distintas etapas de la civilización se podía tener nociones diferentes de identidad personal. Por ejemplo, el poder supremo en el Paleolítico era el maná. En la sociedad feudal cristiana era Dios y en la nacional moderna era el Estado. En el poder personal comenzó por el rito del nacimiento, después del bautismo y ahora es el registro civil. En el caso de poder grupal son los ritos de iniciación del poder del tótem. En la sociedad feudal era la integración en estirpe o feudos, y en la sociedad moderna la mayoría de la nación y la ciudadanía. Así son varios ejemplos que se podría dar entre las tres civilizaciones, y de eso es lo que nos habla en esta parte del tema. Gracias. Muy bien, Emi, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos cosas muy importantes. Voy a destacar la concepción del mundo. La concepción del mundo, como vemos, que se produce a través del conocimiento, en donde también el sentido común, el desarrollo de las actividades cotidianas, etcétera, es lo que diferencia a las culturas, en la concepción del mundo. En todo el planeta, los distintos grupos sociales están en un espacio físico, en la naturaleza, ocupando un espacio físico. Se han sucedido a lo largo del tiempo y lo que les va diferenciando es su concepción del mundo, cómo se relacionan con el mundo, cuál es el concepto de su origen, qué ritos van descubriendo, qué actividades se realizan, luego el arte, la arquitectura, las expresiones que van en relación al sistema religioso, el totemismo, etcétera, etcétera. Eso es lo que los va diferenciando. Entonces, si vemos que en todos los seres humanos se dan unos procesos biológicos, psicológicos, de la psique, etcétera, no podemos, por eso habíamos dicho en la exposición anterior sobre la interculturalidad, no podemos creer que una cultura es superior a otra. No tiene sentido, porque en el proceso evolutivo del ser humano se han dado estos aspectos, estos fenómenos, si se quiere, estos procesos psíquicos, fisiológicos. Lo que cambia es la concepción del mundo, de acuerdo a la realidad que han vivido. Y eso es lo que caracteriza su ciencia, su filosofía, el arte, la arquitectura. Por eso también la diferencia que hay en el mundo de la arquitectura. La arquitectura no solamente son las catedrales o el Partenón de Atenas, sino son las pirámides, los complejos habitacionales en distintos lugares, el uso de materiales, etcétera. Eso es lo que nos interesa entender, y sobre todo a nosotros, en nuestro ámbito cultural, donde esos conceptos fueron superpuestos, invisibilizados y puesto otra matriz. Ese es nuestro drama, si se quiere, porque
Eso es lo que ha sucedido con la imposición de una matriz cultural. Si yo les preguntaría, por ejemplo, en el caso del totemismo, ¿cuáles son los animales sagrados que se conocen aquí en nuestras culturas desde hace miles de años? ¿Qué animales sagrados existen? Si no estoy mal, eran el águila, el oso y el lobo. Aquí en América, el águila relacionado puede ser con el cóndor, la ave, ¿no es cierto? El águila en Centroamérica incluso es utilizada, los mexicanos lo utilizan, ¿no? En su escudo nacional. Acá en el sur es el cóndor. ¿Pero qué animales más hay? Que han dado lugar al totemismo, son seres protectores, que luego fueron sustituidos por imágenes cristianas, por ejemplo. Alguien rápidamente entra a internet y pone animales sagrados de las culturas americanas, andinas, mesoamericanas, a ver qué le sale. El puma y la serpiente. El puma, la serpiente, el jaguar. Entonces, la lectura de los textos nos tiene que servir para reflexionar e interrelacionar los conocimientos. No son informaciones muertas. Si se queda solo como una información muerta, no pasa nada. Pero si yo empiezo a relacionar con mi cultura, con lo que tengo, con lo que vivo, ahí ese conocimiento se convierte en algo vivo y me va a producir más conocimiento. Todo lo que hemos estado viendo y ustedes lo han explicado, por ejemplo, ese cuadrito sobre el tótem o de la evolución de la sociedad paleolítica, cristiana, moderna, podemos reflexionar y ver qué es lo que ha pasado también en nuestras culturas, en nuestro país. De eso se trata. Bueno, vamos con el otro grupo y cerramos por ahí. Grupo 4. ¿Qué nos pueden compartir? Ya. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a exponer sobre el capítulo 4, que se trata sobre la comprensión paleolítica del sí mismo. Nuestro grupo está conformado por Esteban Benavides, Evelyn Yanganate, Juan David López, Cristian Tutín y mi persona. Pásale, por favor. Ya. El primer tema es sobre los sentidos del rito, culpa y la reconciliación, que se subdivide en inconsciencia e inconsciencia. Constituye la identidad individual de cada uno de los miembros del grupo en todas sus fases vitales. Las dimensiones o direcciones simultáneas de una misma actividad se puede subdividir en construir los cosmos desde el principio, que se basa en la cosmovisión que tenía cada persona. Por ejemplo, aquí en este caso sería del Paleolítico, como creían, por ejemplo, en los astros, en la luna, confiaban mucho en eso. 2, construir un grupo social y organizarlo. Por ejemplo, aquí se relaciona que desde el Neolítico al Paleolítico ya se convierten en sedentarios estos grupos y crean las tribus, de ahí nacen las civilizaciones y todo esto. Construir una identidad individual. Esto hace que se distinga cada grupo, cada tribu de sí mismos. Descubrir la luz y el poder sagrados. Crean una diferente ideología tanto en religión. Descubrir y construir su propia interioridad. Esto se basa en la ideología. Pásale, por favor. Ya. El conocimiento, la culpa y la reconciliación.
Todo este saber da lugar efectivamente a un sentimiento de culpa ante cada acción con éxito, porque cada acción de este tipo ha puesto en juego muchas instancias poderosas sin consentimiento de ellas. Y la inteligencia de los sapiens les permite saber que esas instancias pueden reaccionar de modo irreversible. Esto quiere decir que conforme nosotros actuamos, nosotros razonamos a nuestros actos y vemos si es que está bien o mal. Gracias. Gracias. Ya, buenas tardes con todos. A continuación voy a exponer sobre la posesión y contingencia de la vida. La primera forma de posesión y la primera conciencia de ella es la que se da respecto al alimento digerido. El sapiens primitivo no solamente poseía aquello que ha ingerido, sino que además se identifica con ello. El primitivo es lo que come. Esto quiere decir, o sea, que la primera concesión de la posesión de la vida era mediante la caza, cuando la vida de la presa pasaba a ser posesión del cazador. Pasar. La dilación en el tiempo de la posesión del alimento parece darse cuando la pieza, en vez de ser consumida en el presente, se conservaba y se cuidaba para comerla en el futuro, lo que significa el comienzo de la ganadería nómada. La ganadería aparece pues como la forma de ahorro del alimento, como la primera forma de posesión extracorpórea y como la primera forma de posesión del tiempo, es decir, como una forma de posesión del futuro en el presente, que es cabalmente lo que significa el ahorro. Este inicio de la ganadería se situó en el comienzo del Mesolítico hacia el 12.000 a.C. Entonces el sapiens primitivo empezó el ahorro mediante la ganadería primitiva. Lo primero que el sapiens tiene conciencia de poseer es del alimento y la vida. Es una conciencia de posesión diferente de la que tiene el león de poseer el territorio que vigila o de los pingüinos que cuidan a sus crías. Muchas gracias. Gracias. Ciclo vital, autoconciencia y arquetipos. Se ha dicho que en los humanos los ritos ocupan el lugar del instinto y que los ritos surgen por ensayo-error, por imitación de otros animales o por impulso interior espontáneo o por inspiración. El procedimiento de ensayo-error no requiere explicaciones y el de la imitación tampoco, pero el de la inspiración y el del impulso espontáneo las requiere y ha recibido varias propuestas de esclarecimiento. Una de ellas es la de que sus impulsos espontáneos, diferenciados y articulados entre sí, de alguna manera constituyen fuerzas internas a las que varios autores le han dado el nombre de arquetipos, porque prefiguran los tipos originarios de los modos de ser de los humanos. Expresan esos modos de ser al conjunto de esos arquetipos se le ha llamado el inconsciente colectivo, porque se da igualmente en todos y cada uno de los seres humanos. Activación cultural de los arquetipos. Para cada una de esas situaciones, los humanos experimentan sus sueños en sueños, impulsos, deseos y proyectos, como ciertamente también los animales, para los que se pueda suponer un punto de partida en correlación con su meta. Cuando aparecen los sapiens sobre el planeta y con ellos aparece un intelecto como el humano, el resultado es la perplejidad, como se ha dicho, una sensación aplastante de no saber cómo comportarse para sobrevivir, pero también una enorme exigencia interior de no saber sobrevivir, de saber para sobrevivir, de realizar actividades con metas aún desconocidas. Hay uno o varios arquetipos para cada rito de paso, para cada uno de los sacramentos de las religiones, para la entrada en cada una de las etapas decisivas del ciclo vital. Hay el arquetipo del viajero y del viaje, porque la vida es un exitus, reditus, una salida y retorno. Hay el arquetipo del chamán porque la vida es cuidado, curación, salvación. Hay el arquetipo del herrero alquimista, porque el hombre imita el poder sagrado transformado en las cosas. Hay el arquetipo de la prostituta, la hembra que recibe todas las semillas como la tierra y acoge a todos como la tierra. Hay el arquetipo de la virgen, la hembra que es aurora antes del amanecer. Los que aprendieron a apropiarse el fuego y a producirlo llevan en el cuerpo y en la cara las marcas del tizne del fuego. De modo análogo llevan las marcas correspondientes
los que aprendieron a cazar el oso o el ciervo, a construir la cabaña, a asistir las parturientas. Cada individuo era un oficio viviente, un sustantivo y un verbo vivientes, que el conjunto era un sistema social, un sistema de comunicación, un lenguaje, una cultura. Gracias. Muy bien, Juan Esteban, gracias. Bien, yo continúo con la identidad del tiempo y la repetición, que dice que el pensamiento humano ha seguido múltiples direcciones desde el Paleolítico y que se ha construido en las diferentes comunidades humanas. Y dice que es un proceso histórico que ha iniciado como los ritos y también el cómo se han creado las lenguas. Y es posible que esto haya empezado hace 80.000 años de edad. Y bueno, una historia muy común acerca de la antigüedad se trata de la caza de animales y los sacrificios. Pásale. En cambio, dice que es posible que haya un proceso histórico a lo largo del Paleolítico, pero este es difícil de descifrar, ya que este inicia con una edad muy antigua, por lo que no es muy posible descifrar los ritos iniciales y los lenguajes que había en ese tiempo, tomando solamente performativos a las lenguas de esos cazadores recolectores del siglo XX. Pásale. Y por otra parte, hablando sobre el tema del arma primitiva, dice que hay varios caminos para transformar el arma paleolítica en el arma neolítica. Y esto se hace partiendo desde una mente neolítica que aparece entre 1 o 3 milenios antes de Cristo. Y desde allí se intenta acceder a a los milenios anteriores y descifrar el cómo se formó el sistema cultural, social e individual, que se cree que va desde los comienzos del Mesolítico, entre los años 12.000 y 1000 antes de Cristo, donde se generaliza la escritura. Y por último está la repetición, que dice que es la prueba de la diferencia o de la identidad, en donde se creía que hace milenios los primeros sapiens realizaban rituales y las cazas de osos, que en sí no son mitos, sino que se los vería como unos relatos sorprendentes para una mente neolítica. Sin embargo, este pensamiento cambiaría para los Homo sapiens que vivieron entre los años 12.000 antes de Cristo. Y estos rituales se fueron convirtiendo poco a poco en un círculo vicioso en el que los humanos cazaban al oso para poder obtener alimento. Y esto genera una nueva idea de cómo se obtiene la vida, en el que los humanos mataban al oso para tener energía y así pasa. Gracias. Gracias, Juan David. Bueno, yo les voy a explicar sobre la estructura significativa del símbolo y del signo. Aquí hablamos que con el paso del tiempo el hombre, o sea, va cambiando su mentalidad y su manera de ver el cosmos, lo que vendría a ser, o sea, su entorno. Entonces, cambia su perspectiva y todo esto transcurre en el paso del Paleolítico hacia el Neolítico. También que un análisis de las estructuras significativas del símbolo es que el elemento usado en el Paleolítico para la comprensión del mundo y la comunicación. Aquí es que los humanos crean unos símbolos para darle el significado ya sea a una cosa o algo que quieran expresar. Cámbiale ya, por favor. Ya, aquí hablamos sobre el símbolo. Los símbolos utilizados en el arte parietal y el arte mueble y que han sido objeto de comentarios de análisis anteriormente, tienen como significantes realidades naturales y tienen como significados también realidades naturales. Como podemos ver en el recuadro, son diferentes ejemplos que antes le daban a cierta cosa. Por ejemplo, ahí tenemos que el símbolo de la tierra, para ellos significaba lo que vendría a ser el refugio o infierno. También tenemos el aire, que lo tomaban como alma y vida, el agua, vida o fecundidad, el fuego como poder, divinidad, la luna, a esta la tenían como vendría a ser la menstruación. La leche pasaba a ser el significado de madre y la sangre es el significado de vida.
También tenemos, como pueden ver, al otro lado también hay muchos más ejemplos que servían para ellos, les servía de mucha ayuda, ya que era para ellos más fácil dar un significado a ciertas cosas. Pásale ya, por favor. Ya. Los signos. Cuando hablamos de signos, se refiere a, ¿cómo decirlo? A unos tipos garabatos que de igual manera, al igual que que de igual manera tienen ciertos significados para ellos. Ahí van creando lo que es nuevos signos y que cada uno tiene diferente significado. Ahí como podemos ver en imagen, son algunos ejemplos de lo que vendría a ser los signos que ellos tenían para así poder ya sea expresarse o dejar grabado ya sea en cuevas como antiguamente lo hacían. Y gracias. Bueno, muchas gracias al grupo 4. Nos han compartido temas muy interesantes, muy importantes como los arquetipos, los símbolos, los signos. La palabra arquetipo está muy mal utilizada en época moderna, al igual que los símbolos. O sea, la ciencia moderna, eh, al basarse en un pensamiento lineal, materialista, desecha el concepto del símbolo, la importancia del símbolo, de los arquetipos. El arquetipo ya se ha dicho aquí, se ha notado muy bien, que son las imágenes primordiales que tenemos todos los individuos, de acuerdo a nuestra cultura, y que están en nuestro inconsciente colectivo, y que son como los faros que iluminan nuestras acciones y nos ayudan también a entender eh, eh, la función de la madre, del padre, del chamán, del anciano, etcétera, etcétera. Y es un concepto propio de la parte de la conciencia humana, de la psique humana. En la modernidad se utiliza en cosas materiales. Por ejemplo, dice, el arquetipo de las escuelas en arquitectura, por decir un modelo de un edificio. Entonces, cuando conocemos el significado de las cosas, esto nos ayuda a no confundir los conceptos, porque ahora, con tantos conceptos que hay, con tanta información que hay una inflación de la información y unas tergiversación de sus significados. Por ejemplo, los símbolos. Antiguamente la ciencia de los símbolos era la simbólica, que estudiaba todos los símbolos, como el mandala, por ejemplo. El mandala es un símbolo que sintetiza el conocimiento del cosmos, de la religión, de la sabiduría de un pueblo. Está reflejado ahí. Pues eso es un símbolo. Y un símbolo es polisémico, tiene muchas connotaciones y hay que saber. No es igual al signo. Luego aparece la semiótica, que habla es una ciencia moderna, basada en otros presupuestos. Entonces, igual que lo que comentaba anteriormente, la lectura de textos que introducen palabras novedosas para nosotros, nos tienen que servir para reflexionar sobre qué significa eso, qué nos aporta. Aquí hemos hablado de paleolítico, neolítico, mesolítico, pero ¿qué es el paleolítico, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir qué es el paleolítico? Y si no me puede decir, vea en el diccionario de la lengua española y vea qué es paleolítico. Lítico ligado a la piedra. ¿Qué es el paleolítico?
Dice que es el periodo prehistórico más antiguo que hay, y ya que en este se caracteriza por la fabricación y utilización de herramientas de piedra tallada y la práctica de la depredación. Ya, y luego el neolítico. ¿Qué dice sobre el neolítico? Dice que es la edad en donde aparecen lo que es los metales y se caracteriza por el desarrollo de la economía productiva, de lo que vendría a ser la agricultura, la aparición de de la agricultura y la ganadería, además de que también la aparición del sedentarismo y de los primeros poblados. Ya, entonces, el autor del libro de la filosofía de la cultura utiliza unas categorías que van, por ejemplo, de identificar el proceso evolutivo de la sociedad en base a distintos periodos, desde el periodo paleolítico, en la época de la piedra, el neolítico, en la época ya de la sedentarización y todo eso. Entonces, y está referido al contexto, sobre todo europeo. Pero las reflexiones nos sirven para conocer los procesos que se dan en los seres humanos. Pero homologar eso a todo el mundo, por ejemplo, donde no hay osos, ¿cuál era el rito del oso? Debería estar contextualizado, ¿no es cierto?, con su forma de ver y entender el mundo, con lo que existía en cada una de esas regiones geográficas. Pero es válida la reflexión, la lectura, los aportes, porque nos llevan a entender cómo está configurado el ser humano, desde dónde viene. Y cuando hablamos de ellos, un poco en lo lejos, quizás nos apegamos a esa evolución lineal en donde nosotros creemos que ya somos modernos y ya estamos en otra etapa y ya no somos ellos. Nosotros somos ellos también. En nuestro interior llevamos a los hombres primitivos, a las mujeres primitivas. Nuestra psique humana está compuesta de eso. No es que no nos pertenece, todo lo humano no es que es ajeno, es parte de lo que somos ahora. Sino que la comprensión lineal que se da parecería que nosotros ya estamos desligados de todo eso. Y en términos culturales, por ejemplo, en el caso de los países que han sido sometidos o su cultura ha sido pisoteada, invisibilizada, peor todavía. Cuando hablamos de las culturas nuestras, más nos alejamos todavía. Ellos, porque no somos nosotros, ellos hacían esto, ellos hacían el otro, cuando nosotros venimos de esas raíces. Entonces tiene mucho que ver la configuración de las culturas con nuestra identidad, por supuesto. Por ahí también se habla eso, de la identidad, de cómo se adquiere eso y para qué nos sirve, de cómo compartimos unas costumbres, unas tradiciones. Ahora, en el país, todo el mundo está pendiente. ¿De qué está pendiente todo el mundo ahora en el país? Del mundial. Del mundial. ¿Y por qué está pendiente del mundial? Porque está Ecuador. Porque está Ecuador, ¿no es cierto? Y cuando juega Ecuador, estamos como ansiosos de ver, porque nos identificamos con los que están ahí. Porque nos están representando. Eso es parte de la identidad. Todavía seguimos manteniendo eso que viene desde hace miles de años. Porque si no, no nos interesaría nada. Bueno, pues que juegue, que el Ecuador, a mí qué me importa. No es así. Y si gane o pierda, igual nos va a afectar. Si gana, pues vamos a estar muy eufóricos, contentos, abrazando al que encontramos. Y si pierde, vamos a estar muy tristes y quizás, bueno, sí, mañana, pero eso fue, ese sentimiento es antiquísimo.
Es parte del ser humano, se ha transmutado. Esto es lo interesante de los fenómenos culturales, o de entender a la cultura. Y luego, cómo también vamos a ver ahora en la exposición, hay distintas interpretaciones de los pensadores sobre lo que es la cultura, lo que se llama la filosofía de la cultura. Reflexionar sobre los hechos que han acontecido desde distintos puntos de vista. Porque no hay una sola interpretación. Y todos nos aportan, por supuesto, unos más que otros. Unos nos llegan más que otros. Y nos quedamos con eso, con los que interiormente nos llegan, porque ese es el proceso de aprendizaje, lo que yo aprendo, o sea, yo introduzco en mi psique, en mi cerebro, en mi sentir, lo voy configurando. No es que las cosas se quedan por ahí sueltas y no pasa nada. Bueno, ahora les voy a compartir el tema que viene a colación de esto que estamos leyendo y que lo hemos puesto en el encabezonamiento de esta sesión, el arte y la arquitectura como expresión de las formas simbólicas. Hemos dicho que la cultura en general se expresa por formas simbólicas. Esas formas simbólicas que son comunes en todo el planeta, pero son diversas de acuerdo a la concepción del mundo, son los ritos, los mitos, el arte, y dentro del arte la arquitectura, la ciencia, la sabiduría, el lenguaje. Esas son las formas simbólicas fundamentales que aparecen como creación humana en la cultura. Por eso nos interesa ver cómo se genera esto de la cultura. ¿Qué pasa con la mente humana cuando hace cultura? Y también cómo a lo largo del tiempo, porque como dije hace un momento, todo lo que es humano me es propio. Porque de hecho, las investigaciones sobre el ADN y todo eso registran esa cadena de cómo estamos conformados los seres humanos, incluso en una parte del ADN que llevamos esa información. Bueno, se ve la diapositiva, se está viendo. Sí, arquitecto, sí se ve. Ya. Bueno, no sé si hacemos 5 minutos de receso o seguimos de largo. De largo, creo, para salir más antes. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos de largo y luego les damos un tiempo al final. Para no perdernos en el discurso, porque ustedes saben que cuando uno habla, comienza a decir muchas cosas y luego pues se puede perder. Siempre se elabora un pequeño índice que nos ayude a seguir ese hilo conductor. Entonces, en ese índice, para entender a la arte y la arquitectura como expresión de las formas simbólicas, que en definitiva es la cultura, y que como ya he dicho, es diversa en todas las partes del planeta, vamos a hablar del sentido de la palabra cultura. Vamos también a ver a la cultura como en cuanto sistema de las formas simbólicas y algo que es fundamental, que nos permite entender que no hay culturas superiores ni inferiores, porque el ser humano en todas las
en todo el planeta, negros, indios, blancos, gordos, flacos, etcétera, antiguos, modernos, posmodernos, tienen unas funciones fundamentales que la conciencia humana les proporciona, funciones fundamentales, la representación, la expresión, la concepción, o sea, lo conceptual, lo representativo, lo expresivo, son funciones de la conciencia humana que se ven en cada uno de los lugares, esas funciones se manifiesten de distinta manera. Eso no quiere decir que en un sitio lo tienen más desarrollado que otro. El concepto de la filosofía de la cultura, la filosofía teórica y práctica de la cultura, y a los filósofos que han reflexionado sobre esta creatividad humana, conocida como cultura, y que desde distintas posturas enriquecen esa interpretación de la cultura, desde las visiones de Cassirer sobre el tema del símbolo, o Spengler sobre el nacimiento y el ocaso de las culturas, Toynbee, la crítica a la filosofía de la cultura, y otras posturas también críticas sobre lo que es la cultura. Entonces, vamos a compartir esas diapositivas. Sentidos de la palabra cultura. La palabra cultura proviene del latín colere y quiere decir cultivar. Esto es muy coloquial cuando ahora se dice una persona es culta, porque se entiende que está cultivada, que se ha preocupado de entender lo que las distintas expresiones, se ha preparado y todo. Ustedes son parte de las personas cultas porque se están formando, van a adquirir una profesión. Eso es parte de una formación, pero eso no quiere decir que van a ser más o menos que otras personas. Son iguales, sino que han elegido eso. Y hoy en día tiene una multiplicidad de significados. Algunos de los más importantes son los siguientes. En sentido directo, cultura significa cultivo o cuidado. Aquí también puede ser aplicado a las ciencias, por ejemplo, del trabajo en el campo, la agricultura. El trabajo en el campo, dicho sea de paso, se requiere de muchísimos conocimientos, además de ser un trabajo duro, porque la tierra no da así nomás. Se requiere conocer cuándo hay que sembrar, conocer cuándo hay que deshiervar, conocer cuándo hay que regar las plantas, conocer cuándo hay que cosechar, etcétera, etcétera. Conocer que la planta se vayan criando y den los frutos necesarios. O aquí dice también la palabra apicultura. ¿Alguien sabe qué es apicultura? De los peces. Apicultura. Eso es piscicultura. De las abejas. De las abejitas, pues de las abejitas. ¿Y ustedes creen que es fácil hacerse un cajoncito para que las abejas, la reina, atraiga a sus amigas y podamos coger miel? Hay que tener conocimiento para hacer eso. Entonces, por eso es una persona, los que hacen eso son personas
cultivadas, cultas, saben eso. En sentido figurado podemos distinguir entre 1. La cultura en sentido objetivo como la creación y realización de valores, normas y bienes materiales por el ser humano. En esta acepción objetiva, la cultura se opone a la naturaleza. Ya hemos dicho que la cultura es algo artificial, creado por los seres humanos. Podemos restringir la noción de la cultura en sentido objetivo a la de una época y entenderla entonces en sentido histórico. Cuando hablamos de la cultura del Renacimiento o del Barroco, o de la Ilustración, o la cultura moderna, o las culturas clásicas, estamos restringiendo en algún momento de la historia. Podemos limitar la noción de la cultura en sentido objetivo a lo de un pueblo y comprenderla en sentido antropológico también. En el pensamiento de la lengua alemana ha jugado un gran papel la oposición entre cultura y civilización. Oposición que se ha planteado de diversas maneras. Así, por ejemplo, como si aquella fuera lo espiritual y vivo y esta como lo material y muerto. Es lo que sostiene en este caso Spengler cuando habla de la decadencia de las culturas, de sus momentos de esplendor o la decadencia. En francés, en cambio, la posición es exactamente la contraria. La civilización era lo originario y creador y la cultura lo secundario y material. Nosotros entendemos que la civilización es o comprende diversas culturas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y han ido configurando una matriz civilizatoria bajo unos mismos presupuestos, una concepción del mundo, y que todavía se mantiene a pesar de los distintos momentos históricos que se han sucedido, como es el caso de lo que se plantea como la civilización andina. En el caso nuestro, de los países andinos, de la comunidad andina de naciones, nosotros hablamos de civilización andina que viene desde hace miles de años y que ahora está configurada por los países llamados andinos porque la gran cordillera andina de los Andes es la que ha caracterizado durante miles de años la forma de ser de esta parte del mundo, de los seres humanos que han habitado esta parte del mundo, por supuesto con matices distintos porque no es lo mismo las sociedades que viven en la Amazonía, los que viven en la región interandina o los que viven en la costa. A pesar de estar en este entorno geográfico, hay expresiones propias en la alimentación, en las costumbres, pero se mantienen procesos comunes, sobre todo en las culturas originarias de la costa, de la sierra, de la Amazonía, su concepción del mundo, su respeto a la naturaleza. Y en la sociedad más moderna de los estados que aparecieron en la creación de la república, y hay una cultura más urbana, una cultura que algunos la definen como mestiza, y que se dan otras costumbres, que es la mezcla de ¿cómo se puede decir? En algunos casos de costumbres o fenómenos de sincretismo, o en otros casos de nueva realidad, que ya lo veremos en algún momento. La cultura en sentido subjetivo es el cultivo del hombre que lo hace por ello culto o el de sus facultades. Así se habla de cultura física, cultura de la inteligencia, cultura de los sentimientos. La cultura oficial, académica o hegemónica versus la cultura popular. Y ya vemos que hay una oposición entre quienes viven, por ejemplo, no están en la universidad, las personas que trabajan, que hacen sus actividades, y en cambio los que vienen a la universidad y que siguen una línea académica, porque aquí en la universidad pues les
se les proporciona una serie de información que les ayuda a ir conformando su manera de pensar. La cultura de élites y la cultura de masas. Esta es una cultura, una concepción de la cultura quizás segregativa, porque se corresponde con las posiciones a veces económicas de quienes pues tienen mayores recursos, viajan mucho, van a visitar a otros países, museos y todo, y esa es una cultura de élite, y creen que eso es lo correcto. Y la cultura de masas lo que se comienza a consumir a través de, digamos, los supermercados, la música, todos estos bestsellers que se van sacando en distintos, en la literatura, la moda, lo que hay que llevar, etcétera, etcétera. La cultura, subcultura y contracultura. Dentro del universo de una sociedad global o de su cultura, las subculturas corresponden a grupos humanos diferenciados, clases, etnias, sectores, de bajos ingresos, etc. La idea de subcultura se formula como contracultura cuando se destaca como característica de una determinada subcultura la recusación de los valores y el sistema de la sociedad global de la cultura culta, entre comillas, que corresponde a la conciencia y a los intereses de los grupos dominantes. ¿Quiénes son los que hacen que podamos visibilizar todas estas formas que adquiere la cultura? Pues los artistas. Los artistas, pues, las expresiones artísticas son las que muestran, a veces con mucha crudeza, estas separaciones de estas creaciones humanas. Y aquí entramos a lo que en realidad es el hilo conductor, la esencia de por qué nos interesa en estas primeras sesiones hablar de la cultura. Porque la cultura se expresa como un sistema de formas simbólicas. Y esas formas simbólicas, hemos dicho, es el lenguaje, el mito, la religión, el arte, la arquitectura, la ciencia, la sabiduría, que en el planeta tienen distintas expresiones. El lenguaje, pues conocemos hasta hace unos años, la UNESCO había determinado que había como 2000 y tantas lenguas en el planeta. En nuestro propio país tenemos diversas lenguas. ¿Alguien sabe cuántas lenguas hay aquí en este país? 14. 14, ¿no es cierto? 14 lenguas, idiomas, pero la cultura oficial hegemónica nos dice que debemos aprender el inglés porque el inglés es el sistema científico. No nos dice que debemos aprender el quichua, sabiendo de la importancia que es la creación de un lenguaje. El lenguaje ayuda a expresar el pensamiento de un pueblo y dependiendo, y ha sido creado a lo largo del tiempo. No es que un lenguaje, un idioma se crea de la noche a la mañana. Entonces, pero ahora la cultura oficial, académica, dice pues, que hay que escribir en inglés, ir a hacer cursos de inglés, e incluso se obliga, bueno, al menos aquí en la central ahora, se pide que los estudiantes también o pueden hacer sus proyectos de titulación en quichua, porque es la lengua oficial, es una lengua oficial. ¿Cuándo será que un estudiante presente su tesis de arquitectura en quichua? Va a ser una gran novedad, pero sería un hito muy importante hacerlo. Los mitos tienen que ver con los orígenes de la humanidad, del proceso de hominización y de humanización, que no se da, y aquí se difiere con la lectura de los textos, que hace referencia a un proceso monogenista, o sea, que se dio en un solo lugar, cuando hay otras versiones, otras posturas, enfoques que dicen que el proceso de hominización se dio en distintos lugares del planeta,
una visión poligenista. La visión poligenista y la visión monogenista de la humanidad ha hecho que también se refleje en los procesos de los ritos, de la religión, de las religiones monoteístas y las religiones politeístas. Y también en el arte, por supuesto, el arte que se expresa con concepciones, en algún caso, relacionadas con fenómenos humanos propiamente, tomando como prototipo al individuo, y en otras en donde la naturaleza, el cosmos, es el eje central del arte, el arte simbólico. La arquitectura, ni se diga, ya hemos dicho, y vamos a ver las distintas expresiones desde Mesopotamia, China, India, Egipto, Grecia, Roma, Mesoamérica, los Andes, expresiones de arquitectura propias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la visión es solamente de la arquitectura occidental, a partir de los griegos, los romanos, el Renacimiento y luego ya la modernidad. Y entonces creemos que la arquitectura es todo lo que han hecho Le Corbusier, Mies van der Rohe y todos los miles de años de los procesos que se han vivido, pues bien, gracias. Nosotros creemos que una formación integral del individuo, de una persona, de una profesión, tiene que pasar revista a todo eso para que haya mayores elementos de juicio a la hora de esta tan mentada creatividad. Y la ciencia. La ciencia es el conocimiento de la naturaleza, del cosmos, de la sociedad. Claro, desde el siglo XVIII se habla del conocimiento científico como que es el último, como que es la verdad absoluta. Por eso cuando estamos discutiendo con alguien decimos, no, esto es científico. O sea, como que lo científico es ya la verdad absoluta, que no admite dudas, cuando esto no es así. El conocimiento científico se basa en un método de encontrar respuesta a ciertos fenómenos, pero que en el caso de las ciencias del espíritu no tiene nada que hacer, no lo entiende, lo desecha. Entonces, son los distintos escalones que el ser humano ha subido en su toma de conciencia, en su interpretación reflexiva de la vida. Y por supuesto que lo repetimos nosotros también en nuestro trayecto de vida, en nuestra edad que tenemos. Ustedes como jóvenes de 20, 21 años, están en este proceso de ir tomando conciencia en su interpretación reflexiva de la vida, que cuando tengan 40 años se habrán enriquecido, y cuando ya sean abuelos, pues estará mucho más enriquecida todavía, pero que era distinta a la que cuando tenían 10 años. Entonces, es la toma de conciencia que uno tiene. La aparición de cada una, tanto en el transcurso de la historia como en la vida particular de cada ser humano, se desarrolla siguiendo una secuencia que va de lo concreto a lo abstracto, de acuerdo con el dinamismo propio de las tres funciones fundamentales de la conciencia humana. Tres funciones fundamentales de la conciencia humana: función expresiva, función representativa y función conceptual. Aquí cabría un paréntesis. Si estas funciones fundamentales de la conciencia humana se da en todos los seres humanos, ¿por qué la cultura heredada de nuestros padres, de nuestros ancestros, de aquí en América, no es conocida o es tratada de como que no es cultura? O como que no es parte de la cultura. ¿Alguien me puede decir eso? ¿Por qué será? Quizá porque no nos inculcaron desde pequeños. Por la educación, porque se ha ocultado. Solo nos han dado una versión de lo que es la vida, o lo que es una cultura.
Y quizás ese es uno de los traumas que tenemos. Desconocemos nuestra propia cultura, nuestras propias raíces. Entonces, ¿cómo vamos a poder amar lo que desconocemos? Se nos ha ocultado, se nos ha invisibilizado, se ha sobrepuesto cosas. Estamos en una época en que eso hay que desecharlo si queremos tener una visión más amplia del mundo y sobre todo de nuestra propia realidad, de nuestros propios hermanos, de nuestra propia comunidad, de nuestro propio país. La función expresiva, ¿qué es la función expresiva? Es la más básica y constituye el fundamento de las demás. Es la que da origen al mito, o sea, al punto de origen de la cultura, de la civilización. Si nosotros consultamos o preguntamos, ¿usted conoce cuál es el origen de la civilización americana? Nos cogen, como dicen en el fútbol, fuera de lugar, ¿no es cierto? Pocos van a saber. Y muchos van a creer que la Biblia es la historia de los judíos, no es la historia de la humanidad, es la historia del pueblo judío, con el respeto que se merece. No estamos diciendo ninguna cosa ofensiva, pero es así. Pero nosotros aquí repetimos eso. Y no conocemos la historia, no conocemos el origen de esta civilización, de esta cultura. ¿Dónde se puede encontrar eso? Los primeros cronistas, algunos, se preocuparon de preguntar cuál fue el origen de los pobladores de aquí que encontraron en la época en que vinieron los españoles. Y hay cronistas que recogen eso, los mitos de origen se llaman. Para los curiosos, mitos de origen del hombre americano, mitos de origen de aquí, en los Andes. Van a encontrar información que les va a cambiar esa ausencia del conocimiento. Y que como personas que vivimos aquí, hemos nacido aquí y aquí moriremos, y en ese ciclo de vida, pues tenemos que conocer todo eso. No podemos ser extranjeros en nuestro propio país, repitiendo las cosas de otros lugares y desconociendo lo que somos. La función representativa ordena el mundo a través de propiedades de las cosas y sus relaciones según el modelo aristotélico de géneros y especies. Divide la experiencia en niveles lógicos de abstracción por referencias a sensibles particulares. Crea el lenguaje. Y la función conceptual es aquella en que la mente opera racionalmente. Los elementos de la experiencia se aprenden en series como variables organizadas por una ley de ordenamiento. Este es el tipo de conocimiento característico del pensamiento matemático y las ciencias de la naturaleza, el logos. El logos ordena las cosas, ve un fenómeno, ve que cae un rayo, ve que luego viene la lluvia, ve que viene el viento, ya va ordenando, sabe que cuando se dan estos fenómenos va a caer agua, o la atmósfera se va a manifestar y va a haber un fenómeno. Así van ordenadas. O el día, la noche, o ve la salida del sol por la mañana, por el este, que sale al mediodía, está en el cenit y se oculta al oeste, y ve que eso se repite durante un año, va ordenando los ciclos temporales, el tiempo. Y ve que cuando el sol y la luna coinciden en el firmamento en luna llena, se dan fenómenos como los solsticios o los equinoccios, y que esos también están ligados a los ciclos agrícolas. Entonces va creando un orden, va creando un conocimiento que es propio de acuerdo al entorno en que está. Y de esto saben mucho nuestros abuelos. Pero claro, creemos que los abuelos son viejos, ya no saben
no sirven y creemos que la maquinita que tenemos y que algunos han de estar aquí en su casa oyendo o no oyendo, pero han de estar viendo el celular, chateando y todo eso. Las categorías de espacio y tiempo son las formas a priori de la sensibilidad. O sea, y las categorías del espacio y tiempo son fundamentales en la concepción de la arquitectura, la concepción del espacio y del tiempo, en el arte. No son cosas que están sueltas o aisladas. Concepto de la filosofía de la cultura. La filosofía de la cultura es la reflexión filosófica sobre esta y sus elementos, la dinámica de los fenómenos culturales, la fundamentación de los conceptos extraídos de los mismos y la evaluación crítica de dichos fenómenos desde una perspectiva filosófica, o sea, desde la reflexión, desde la abstracción que se hace frente a los hechos. Como bien se decía ahí, de lo concreto a lo abstracto. Las culturas nuestras americanas son culturas que se basan en hechos concretos, no en hechos especulativos o abstractos como se basa la cultura occidental, por ejemplo. El trabajo filosófico en torno a la cultura se diferencia del antropológico, sociológico y psicológico, o del que se realiza desde otras perspectivas, científicas o no. En tanto, no es empírico, sino conceptual, y en cuanto, en correspondencia, no analiza y critica los fenómenos culturales como meros hechos, sino tratando de examinarlos, fundamentarlos, evaluarlos y finalmente de criticarlos desde un punto de vista filosófico, desde una teoría que se interpreta y se dice, esto se hizo de tal o cual manera y entonces podía haber sido así, como hemos visto lo que en esas lecturas que estamos haciendo y que han presentado los distintos grupos. Se entiende como reflexión sobre la cultura con el objeto de elaborar los conceptos correspondientes a ella, a sus componentes, a su dinámica. Por lo tanto, podemos diferenciar en ella a sus componentes y a su dinámica en cuanto a la filosofía teórica y práctica de la cultura. 1. La analítica cultural. Trata de establecer los rasgos característicos de la cultura por oposición a la naturaleza, a diferencia de la sociedad y en relación a la personalidad humana. La filosofía teórica práctica de la cultura desde el punto de vista analítico-cultural lo que hace es diferenciar o establecer los rasgos diferenciadores entre la cultura y la naturaleza. Los representantes son Ernest Cassivier y Jesús Mosterin. Hay otros también. La dinámica cultural examina los diferentes procesos de surgimiento, evolución, articulación y desarticulación culturales, de cruce de culturas, aculturación y transculturación culturales, de renovación de la cultura, la neocultura, y tenemos como representantes a Spengler, a Toym y otros. Se entiende como crítica filosófica de los fenómenos culturales, o sea, la que está efectuada desde una perspectiva filosófica que lo hacen los representantes de la Escuela de Frankfurt y el español José Ortega y Gasset. La filosofía práctica está tomando los conceptos necesarios de la filosofía teórica de la cultura, los aplica al juzgar un caso concreto determinado. Así Spengler, sobre la base de su concepción de las culturas como organismos y de su dinámica, creía poder comprobar en su libro La decadencia de Occidente que esta cultura había llegado al momento de su declinación, así como el ciclo vital del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir, y como el ser humano es el que configura la cultura, trasladado a este enfoque teórico del entendimiento de la cultura, también se plantea que las diversas culturas pues tienen ese ciclo de ocaso, de esplendor, de decadencia, ¿no? De nacimiento, esplendor, decadencia y
una nueva cultura. Y entonces los filósofos de la cultura, pasaremos muy brevemente, quizás nos vamos a quedar en unos que nos interesan por sus aportaciones, el caso de Cassirer. Cassirer es un filósofo neocantiano porque es un seguidor de las teorías de Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo que en su famoso libro Crítica a la razón pura, puso en entredicho el método del conocimiento planteado por Descartes. Descartes en el discurso del método había planteado que el conocimiento se basa en la relación que debe haber entre, mejor dicho, la interpretación que el sujeto hace de un objeto en base a unas leyes del conocimiento, y eso es lo que dio origen luego al método positivista e incluso al método científico, porque se basa en 4 leyes. Kant dijo que en cambio el conocimiento de un objeto no solo es en base a la separación del sujeto con el objeto, sino que el sujeto introduce en su conocimiento sus sensibilidades, sus pasiones, sus emociones, y que eso también forma parte del conocimiento de los objetos. Ese es el gran aporte de Immanuel Kant en el un siglo antes, 1760 y algo. Cassirer, siguiendo esas teorías, lo que hace es proponer que el hombre no solamente es un ser racional, porque el método de Descartes, el método que se plantea ver en base a la razón, al discernimiento de la razón, desechando incluso la parte de los sentimientos. Y Cassirer dice que el ser humano no solamente es un ser racional, sino que también es un ser simbólico. Tiene esa facultad de primero simbolizar, entender las cosas y luego razonar. Entonces, ese es uno de los aportes principales que hace Cassirer a lo que es el entendimiento de la cultura. Y eso da pie a que todas las culturas en distintas partes del mundo puedan ser estudiadas desde esa postura también que plantea Cassirer, ¿no? Y aquí estamos recogiendo que el hombre es un animal simbólico. El pensamiento y el comportamiento simbólico serían 2 rasgos característicos suyos, y el progreso de la cultura radicaría en estas condiciones. En verdad, los fenómenos simbólicos serían típicamente humanos y no animales. Sería el simbolismo el que permite al hombre escapar a los condicionamientos biológicos y abrirse al mundo de ideas, a la religión, el arte, la filosofía y a la ciencia, lo que habíamos escuchado en las lecturas de los grupos. Podemos definir al hombre en términos de cultura en forma funcional. El rasgo más característico del hombre es el trabajo, el sistema de actividades que constituye la esfera de lo humano. Estas actividades son el lenguaje, el mito, la religión, el arte, la ciencia y la historia, que no son formas culturales aisladas y limitadas, sino conectadas por un nexo funcional. Una síntesis entre estos fenómenos culturales la encontramos en la unidad del proceso de creación cultural. El análisis filosófico de la cultura parece mostrar que ella es la progresiva autoliberación del ser humano. El lenguaje, el arte, la religión, la ciencia constituyen, y podríamos decir la arquitectura, constituyen las varias fases de ese proceso. En todas ellas el hombre descubre
y prueba un nuevo poder, el de edificar un mundo suyo propio, un mundo ideal. Luego tenemos a filósofos como Spengler, que parte de que la cultura es un protofenómeno de la historia universal. Una cultura es un organismo que surge cuando el alma de una colectividad despierta en su condición primitiva, toma una forma propia y florece. Posteriormente se desarrolla y muere. Esa concepción organicista, si se quiere. Luego hay otros filósofos como Arnold Toynbee, que no hablaba de cultura, sino de sociedades o civilizaciones. Estas eran, en su opinión, en total 21, y el mecanismo principal de su génesis habría sido el de la incitación o reto a la respuesta a los problemas. Luego, William Dilthey distingue entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, cuyo objeto es la realidad histórico-social. Dentro de estas últimas separa además dos clases de ciencias particulares que se refieren a distintos tipos de construcción histórica efectuadas por el ser humano, las ciencias de los sistemas de cultura y las ciencias de organización externa de la sociedad. Heidegger, filósofo alemán que expone cómo se gestó la filosofía de los valores como filosofía de la cultura del presente, y sostiene que el siglo XIX se articuló con una filosofía de la cosmovisión, cuyo centro conceptual era el concepto de cultura. Este concepto tendría dos momentos que caracterizan su origen. Uno de ellos es el momento histórico. Se pensaba que la cultura es un fenómeno histórico que separa a los pueblos con historia de los que no la tienen. Y el segundo momento es el del logro producto de una voluntad valorativa. El logro específico de fines del siglo XIX habría sido la técnica y el fundamento teórico que la hizo posible, la ciencia natural. Aquí habría que decir que en la identificación de los pueblos sin historia, se identificaba a los pueblos que no tienen escritura. Y dentro de eso se decía que los pueblos americanos no tienen escritura, no tienen un alfabeto como estaban en otros contextos culturales, desconociendo que también hay una escritura simbólica, que los distintos símbolos que aparecen en los textiles, en la lítica, en la metalurgia, eran parte de un lenguaje y donde estaba codificada la historia. Entonces, quizás estas interpretaciones son las que han dejado de lado la consideración de las culturas americanas. Luego los filósofos de Frankfurt, entre los que sobresale más Horkheimer, rechazaba una posición economicista en psicología que pretendía derivar simplemente de la base económica de la sociedad a los comportamientos psíquicos de sus miembros, sin estudiar en detalle el condicionamiento de lo anímico por lo económico. Luego Marcuse, un filósofo de carácter marxista, Walter Benjamin, Theodor Adorno, ya estoy pasando brevemente para que tengan los nombres o conozcan cuando tengan la oportunidad de consultar, de ver o comprar un libro. Crítica pragmática de la cultura de Rorty, luego Ortega y Gasset, es importante la crítica psicoanalítica de la cultura que introduce Sigmund Freud en sus distintos aportes, desde el estudio de la psique humana, de cómo se mueve, el ser humano está condicionado por sus procesos internos, sus procesos anímicos, y esto también ayudó a que se haya una mayor preocupación por la parte de la conciencia, la parte del inconsciente, etcétera, etcétera. Pasamos brevemente a filosofía de la cultura de José Ortega y Gasset y la cultura como mundo de Popper, y finalmente el enfoque informático
que es lo que básicamente estaría en estas últimas décadas, en donde se plantea que la cultura es básicamente información. Esta es algo inmaterial, portado por la forma de las señales que transmiten. La información puede ser transmitida genéticamente, en cuyo caso hablamos de natura, y por aprendizaje social, en el que estamos frente a la cultura. Bueno, hasta aquí la sesión de ahora. Habíamos dicho que íbamos a dejar un tiempito, pero ya la prisa no nos ha permitido. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, adelante en estos últimos minutos. Y sobre todo, por favor, los grupos que no están consolidados, ahora veo que están conectados alrededor de 35 personas. Hay algunos que se conectan al final, pero hemos configurado el calendario para que se pueda identificar quiénes están y quiénes no están. Yo suelo al inicio ver cuántos empezamos y al final cuántos estamos. Entonces ahora están alrededor de 35 personas. Dentro de ellas estarán los que no tienen grupo, y les solicito que se pongan de acuerdo, nombren un coordinador, y a través de esa persona me comuniquen cómo se han organizado. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos el día jueves. Que pasen bien, gracias. Arquitecto, Daniel Isaac, Daniel, una adelante consulta. Daniel. Dime. Las bitácoras era de cada clase, ¿no es cierto? ¿O no? No, la No había. bitácora es el conjunto de trabajos que se van haciendo cada vez que se encarga. Ahora ya tienen que cargar al aula virtual ese trabajo, que luego formará parte de la bitácora. O sea, por eso hay que ir poniendo trabajo número 1, el tema, y luego cuando ya hagamos a mediados del semestre, quizás en principios de enero, revisaremos todos esos trabajos y al final se entrega la bitácora, que es todos los trabajos que hemos hecho. Ya, es decir, digital se entregaría al final, ¿no es cierto? O también digital. Sí, digital, porque ¿para qué vamos a estar imprimiendo y gastando dinero? Digital. Muchas gracias, arquitecto. Bueno. Otra consulta, ¿será posible que todos los compañeros escriban aquí en el chat sus números